Buenas tardes, noche, hermanos de la Iglesia Nueva Jerusalén y todo aquel que sintonice este programa. Sean todos muy bienvenidos. Este miércoles 22 de julio del 2020 estaremos estudiando el tema el bautismo, un símbolo externo de la unión con Cristo. Este tema estará a cargo del pastor presbítero Jesús Antonio Aguilar de la Cruz. Y dice la palabra del Señor: mira, oh Dios, escudo nuestro, y pon los ojos en el rostro de tu ungido, porque mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Escogería antes estar a la puerta de la casa de mi Dios que habitar en las moradas de maldad, porque sol y escudo es Jehová, gracia y gloria dará Jehová. No quitará el bien a los que andan en integridad. Jehová de los ejércitos, dichoso el hombre que en ti confía. Y como dice aquí el Salmo 84, mejor es un día en tus atrios, pero en este confinamiento pues estamos reuniéndonos en el atrio de nuestra casa. Así es que seguimos unidos en la fe, alabando y glorificando a nuestro Dios. Entonemos el himno número 670, Es bienaventurado aquel, himno basado en el Salmo número 32. Es bienaventurado aquel que recibió perdón de su pecado, tan vil que cometió. Feliz a quien no acusa Jehová de rebelión, que la verdad no rehúsa jamás su corazón. Y mientras yo callaba, mi culpa me angustió, tu mano se agravaba en mi alma que gimió. Mas cuando arrepentido mis culpas confesé, de ti he recibido perdón y me gocé. De penas turbadoras mi alma librarás, con notas salvadoras, Señor, me rodearás. Los justos en tu nombre, Jesús, se gozarán, con cantos de renombre, tus glorias cantaré. Seguimos en el orden de culto y ahora busquemos en nuestras Biblias el Salmo 32 y vamos a leer todo el Salmo del 1 al 11. Esperamos que ustedes puedan encontrar el pasaje bíblico en el Salmo 32 del 1 al 11. Y leyendo todos a una sola voz, dice la palabra del Señor, la dicha del perdón. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano.
se volvió mi verdor en sequedades de verano. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dijo, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Porque orará a ti todo santo en tiempos en que pueda ser hallado. Ciertamente en la inundación de muchas aguas no llegarán hasta él. Tú eres mi refugio, me guardarán de las angustias, con cántico de liberación me rodeará. Te haré entender y enseñaré el camino en que debes andar, sobre ti fijaré mis ojos. No seáis como el caballo o como el mulo sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabrestros y con frenos, porque si no, no se acercan a ti. Muchos dolores habrá para el impío, mas al que espera en Jehová le rodeará la misericordia. Alegraos en Jehová y gozaos justos y cantad con júbilo todos vosotros los rectos de corazón. Palabra de Dios. Amén. Oramos al Señor nuestro Dios, confesando nuestros pecados. Oremos. Compadécete de nosotros, oh Señor, compadécete de nosotros, oh Señor. Ten piedad de nosotros, Cristo, ten piedad. Ten misericordia, ten piedad. Compadécete de nosotros, oh Señor. Compadécete de nosotros, oh Señor. Si tu pueblo se humillare ante ti, y si orando busca tu rostro, oh buen Dios, y ante ti se convierte, tú escucharás. Ten misericordia, ten piedad, los pecados de tu pueblo limpiarás, y la tierra donde ellos moran sanarás. Padre Santo, nos acercamos a ti, Señor, con todo nuestro corazón, Padre Celestial, para pedirte, Señor, que tú perdones nuestras iniquidades, que tú perdones, Señor, nuestros pecados, Padre Celestial. A través, Señor, de nuestros pensamientos podemos pecar, Señor. Te ruego, Dios mío, que tú nos limpies, Señor, que tú controles, Señor, nuestra mente, nuestra vida, Señor, y que, Padre Celestial, tú seas misericordioso con nosotros, Señor. Te rogamos, Señor Jesucristo, que tú nos perdones por nuestras acciones, por aquellas cosas, Señor, en las cuales podemos ofenderte, Padre mío. Te rogamos, Señor Jesucristo, que tú seas con nosotros, que tú tengas misericordia de nosotros, Señor, y que tu pueblo y este mundo, Señor, se pueda rendir ante ti, Señor. Solamente así, Señor, creyendo en ti, acercándonos a ti, aceptándote, Señor, puedes tener, Señor, esa bendición, Señor, de podernos nosotros acercarnos a ti, Señor, para pedirte perdón. Gracias, Señor, por todo lo que tú nos das, por todo lo que tú haces para con nosotros, Señor. Gracias, Señor, te damos por todo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Entonemos con gozo al Señor el himno número 59. Dios, nuestro apoyo. Dios, nuestro apoyo en los pasados siglos, nuestra esperanza en años venideros, nuestro refugio en horrida tormenta y nuestro hogar eterno. Bajo la
pasados siglos, nuestra esperanza en años venideros. Eres defensa nuestra en esta vida y nuestro hogar eterno. A continuación, hermanos, tenemos la oración de intercesión. Le pedimos a usted que también puede orar allá en su casa, donde quiera que usted esté. Puede orar por sus propias necesidades, por la necesidad de la familia, por los enfermos que usted conozca. Le pedimos que ore también allá en su lugar donde está. Dice la palabra del Señor, Salmo 84, del 5 al 8. Bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas, en cuyo corazón están tus caminos. Atravesando el valle de lágrimas, lo cambiarán en fuente. Cuando la lluvia llena los estanques, irán de poder en poder, verán a Dios en Sión. Jehová, Dios de los ejércitos, oye mi oración, escucha, oh Dios de Jacob. Oremos. Padre bendito, te damos la honra, te damos la gloria, Señor, y gracias, nuestro Dios, porque en Cristo somos más que vencedores. Gracias, nuestro Dios, porque nos concedes esta oportunidad de poder comunicarnos contigo a través de esta oración. Y en el nombre de Jesucristo estamos rogándote, Señor, por nuestras necesidades, que como iglesia, Padre, estamos rogando que pronto pueda pasar esta pandemia y pronto, oh Señor, podamos reunirnos en tu casa de oración. Ayúdanos, Padre, de tal manera que podamos cumplir de acuerdo a las reglas que se nos han establecido como el gobierno civil a cada uno de nosotros, y permite, nuestro Dios, que podamos ser librados también de esta enfermedad, de esta pandemia que está atacando todo el mundo, Padre. Te rogamos pues, Señor, por cada uno de tus hijos, de tus siervos que están dispersos, Señor, en este mundo, Padre. Te rogamos, nuestro Dios, también consolación para hermanos y familias que han perdido a un ser querido. Oh Padre bendito, tus propósitos son de esta manera, que ellos puedan descansar, los que han partido, Señor, en tus brazos. Te rogamos, nuestro Dios, que nos permitas poder ser fuertes ante esta situación. Rogamos, Padre, por la familia de la familia Alba Colorado, Padre, pues su hija ha partido a la presencia tuya. Recordamos a Marta Alejandra, Padre, quien ha sido una hija muy apreciada de la iglesia. Te rogamos pues, Padre, que tú consueles a su familia. Te rogamos también consolación para la familia de nuestro hermano anciano de iglesia Isabel Álvarez McDonald. Te rogamos, Padre, por nuestra hermana Belén García, su esposa, de sus hijos y de todos los familiares, Padre, que tú traigas el espíritu de consolación a ellos. Padre bendito, también te estamos rogando, Padre, por nuestros hermanos Eli Aquino y también por su esposo Javier Rivera Lara. Te rogamos, nuestro Dios, que tú pongas tu mano de sanidad, ya que ellos están padeciendo enfermedades degenerativas, Padre, y te rogamos, nuestro Dios, que tú tengas misericordia de ellos y los libres, Padre, de este mal que ha caído sobre ellos. También te rogamos, Padre, por la salud de nuestra hermana Neri Pérez de Barrientos. Tú conoces a nuestra hermanita, Padre, y te rogamos, Padre, que tengas misericordia de ella también y alivies este mal que tiene ella en su cuerpo. Te rogamos también, Padre, por Elit Cornelio, esposo de la hermana Dalila. Te rogamos, Padre, que tú tengas misericordia de él también, ya que desde hace mucho tiempo viene padeciendo enfermedad, Padre, en su cuerpo. Te rogamos, Padre, que tú lo ayudes, Padre, a salir de este mal. También te rogamos, nuestro Dios, por nuestro hermano Felipe Santiago Acopa, quien padece de divertículos y cáncer de próstata. Te rogamos, nuestro Dios, que tú obres con poder, Señor,
de sanidad en su cuerpo. Ayúdale, Padre, a salir de este mal, Padre. Te rogamos, Señor, por nuestro hermanito Juan de Dios Herrera, que tiene padecimientos por edad avanzada. Te rogamos, nuestro Dios, que tú seas con ella, con su hijita Zoila, también, Padre, quien cuida a su papá. Te rogamos, Padre, que tú obres en la vida de nuestro hermano Juan y también de Zoila. Te rogamos, Padre, también por la salud y bienestar, Padre, de nuestro hermano Manuel Barrientos, quien desde hace ya muchos meses, Padre, ha estado postrado en cama, y te rogamos, nuestro Dios, que tú le des alivio a este mal que tiene, Señor, por el accidente que tuvo. Gracias, Padre, por los cuidados que su familia le está dando, y te rogamos, nuestro Dios, que tu poder infinito se manifieste en él. Te rogamos, nuestro Dios, también por nuestro hermano Carlos Vargas Ruiz, quien está enfermo y Padre, ha estado padeciendo esta enfermedad. Te rogamos, Señor, que tú obres sanidad en su cuerpo. Gracias, Padre, porque tú nos das la energía, el poder, el cuidado de que cada uno de nosotros podamos estar resguardados y podamos librarnos, Señor, de este contagio que está amenazando a la sociedad. Te rogamos, nuestro Dios, que tú liberes, oh Señor, toda enfermedad de cada uno de tus hijos, de tu iglesia, la iglesia Nueva Jerusalén, y de la iglesia militante en todas partes de nuestra nación y del mundo, Padre. En tus manos estamos encomendando todas estas cosas, rogándote, Señor, tu cuidado y protección para nuestros pastores, para los ancianos, los diáconos, nuestros líderes, y para cada uno de los miembros y familias de nuestra iglesia. En tus manos nos confiamos, Señor, que vamos a recibir nuestras peticiones, Padre. Te lo rogamos todo, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Les invito, hermanos, a buscar en sus Biblias, en la carta a los Romanos, capítulo 4, y vamos a leer del versículo 6 al 12. Romanos 4, 6 al 12. Esta lectura bíblica nos la hará nuestra hermanita Montserrat Cruz. Leamos todos juntos, hermanos, la lectura bíblica. Como también David habla de la aventuranza del hombre, a quien Dios atribuye justicia sin obras, diciendo: bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. ¿Es pues esta aventuranza solamente para los de la circuncisión o también para los de la incircuncisión? Porque decimos que a Abraham le fue contada la fe por justicia. ¿Cómo pues le fue contada? ¿Estando en la circuncisión o en la incircuncisión? No, la circuncisión, sino la incircuncisión. Y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe, como tuvo estando aún circunciso, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia. Hay padre de la circuncisión para los que no solamente son de la circuncisión, sino que también siguen las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. Amén. Palabra de Dios. A continuación tenemos el ofertorio a cargo de la Junta de Diáconos. Hermanos, queremos comentarles acerca de las ofrendas. Usted tiene en su casa algún boletín, ahí tiene los datos de los teléfonos de la iglesia donde usted puede comunicarse, y ahí le indicarán la forma en que usted pueda hacer llegar su ofrenda a la iglesia. Así que les invitamos a hacerlo para poder honrar y glorificar a nuestro Dios de esta manera. Después del ofertorio tenemos el estudio bíblico, el bautismo, un símbolo externo de la unión con Cristo, que estará a cargo del pastor presbítero Jesús Antonio Aguilar de la Cruz. Y al concluir el estudio bíblico tendremos la oración final y la bendición pastoral. Después de la bendición pastoral, escuchemos el posludio
a cargo del ministro de Música Gamaliel Tzip Kawich. Buenas tardes, hermanos, Dios le bendiga. Es el momento de la ofrenda. Dice la palabra de Dios en Proverbios 3, versículo 9: honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Les invito a orar. Padre Celestial, te damos gracias porque nos sigue bendiciendo día a día, Señor Padre Celestial, porque tú sustentas a tu pueblo, Padre Celestial, a pesar de las tribulaciones, de los problemas que hay, Señor Padre Celestial, en nuestro entorno. Padre Celestial, te presentamos estas ofrendas en esta tarde, pidiéndote, Padre Celestial, que tú las consagres, que tú las apartes para un buen fin, Padre Celestial. Bendice a mis hermanos, Señor, que dan con alegría, Padre Celestial, que apartan su ofrenda, Señor, para presentarte ante tu altar, Padre Celestial. Sigue bendiciéndonos, Padre Celestial, de tal forma que podamos seguir proveyendo, Señor, a nuestra familia, Señor, y a tu casa. Te damos gracias por todo esto, en el nombre de Jesús, tu Hijo amado. Amén. Entonemos con gozo al Señor el himno número 436, Padre, Dueño y Señor. Padre, dueño y Señor de todo lo que existe, acepta nuestra ofrenda que traemos. Bendícela, conságrala para tu gloria, pues de lo tuyo te damos. Padre, dueño y Señor de todo lo que existe, acepta nuestra ofrenda que traemos. Bendícela, conságrala para tu gloria, pues de lo tuyo te damos. Muy buenas noches, amada iglesia. Les invito a ir, por favor, a la palabra de nuestro Dios, a Romanos capítulo 6, versículo 6 al 12. Romanos capítulo 4, versículo 6 al 12. Quiero darle lectura en una versión un poco más sencillo su lenguaje. Dice de la siguiente manera. Repito, Romanos capítulo 4 del 6 al 12. Dice esta porción bíblica: una cosa es clara, antes éramos pecadores, pero cuando Cristo murió en la cruz, nosotros morimos con Él. Así que el pecado ya no nos gobierna. Cuando morimos al pecado, ya no tiene poder sobre uno. Si por medio de bautismo morimos con Cristo, estamos seguros de que también viviremos con Él. Sabemos que Jesucristo resucitó y nunca más volverá a morir, pues la muerte ya no tiene poder sobre Él. Cuando Jesucristo murió, el pecado perdió para siempre su poder sobre Él. La vida que ahora vive es para agradar a Dios. De igual manera,
el pecado ya no tiene poder sobre ustedes, sino que Cristo les ha dado vida y ahora viven para agradar a Dios. Algún día sus cuerpos serán destruidos, así que no dejen que el pecado los obligue a obedecer los deseos de su cuerpo. Amados hermanos, amadas hermanas, miércoles de estudio, agradecemos a Dios este tiempo en el que nos permite abordar el tema, el bautismo, un símbolo externo de la unión con Cristo. Y quiero traer a la mente de cada uno de ustedes que la Iglesia es la administradora de los medios de gracia, tanto la predicación de la palabra y la administración de los sacramentos. Y que el bautismo, pues, es uno de los sacramentos que la Iglesia tiene que administrar. Esto nos conduce naturalmente a considerar la eficacia del bautismo. Es el tema de esta última lección sobre este sacramento. Bueno, y cuando hablamos entonces del bautismo como un símbolo que es externo de la unión con Cristo, o que es un símbolo externo de la unión con Cristo, pues tenemos que adentrarnos a mirar lo que es el rito del bautismo. Y para ello tenemos que considerar en qué consiste. Y dice que consiste en el lavamiento con agua. Y dice allí también que va en el nombre de el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. ¿Qué involucra? Involucra un elemento visible junto con una acción observable. El significado de este sacramento, que no solamente es algo pasajero, sino que tiene una marca trascendental para nuestras vidas, hablamos de que el significado de este rozamiento con agua es simbolizar y sellar un hecho espiritual o una relación. Lo simbolizado es la unión con Cristo, es decir, lo que simboliza el bautismo es la unión con Cristo, la identificación con Él y con su cuerpo, que es la Iglesia. ¿Será el elemento externo el que realiza esto? ¿La acción observable hace la realización o la realidad? Es obvio que el bautismo, como signo y sello, no debe ser confundido con lo que ya es significado y sellado. Lo que significa no es lo significado, y lo que sella no es lo que ya está sellado. El signo y el sello presuponen la existencia de algo que ya fue, que ya antecedió. Por ejemplo, ¿puede una persona bautizarse? Y aun cuando esa persona puede bautizarse, si no se ha efectuado esto antes en su vida, el bautismo no genera ni el sello, ni lo que sería en ese sentido el signo. No, porque el bautismo no tiene el poder para ejercer tal acción. Sin embargo, cuando se bautiza, esto ya es en el ser humano. Solamente vendrá a ser esa parte que nosotros podemos llamar un testimonio hacia la comunidad, pero a la vez es reafirmar o confirmar que eso ya se ha realizado en nuestra vida con anterioridad. El bautismo no efectúa la unión o identificación con Cristo. Esto se debió haber hecho antes del bautismo, pero el bautismo viene solamente a confirmar que esta unión o esta identificación con Cristo ya se ha realizado. Entonces, ¿dónde radica la eficacia del bautismo? Porque sé que sin duda es la pregunta que con toda naturalidad puede estar ahora en nuestros corazones. Bueno, de lo que se ha dicho antes, se puede argumentar que si la gracia que el bautismo representa tiene que existir desde antes, ya no hay necesidad de esta ordenanza. Es decir, pudiéramos caer en el sentido de entender que si ya se realizó, que si yo ya estoy identificado con Cristo, si ya estoy unido con Cristo, simple y sencillamente pues ya no necesito el bautismo. Pero es un mandato bíblico dado por nuestro Señor Jesucristo, que hemos de considerar algunos aspectos a lo largo de este estudio. Bien, entonces
se puede seguir argumentando, la gracia de Dios es suficiente, real y segura en sí, como para no necesitar de alguna otra confirmación o testimonio. Y si pensamos en la gran diferencia que hay entre lo visible y lo externo como un lado y la relación espiritual interna, por otro, se puede alegar que la acción visible distrae la atención del verdadero significado de la relación espiritual. Aquí debemos tener un poco de cuidado de no dejar que nuestro razonamiento o tipo de lógica nos impida ver tanto la bondad de Dios y la sabiduría de Dios. No debemos olvidar que la administración del bautismo, junto con la proclamación de la palabra, es uno de los medios que Dios emplea para declararnos y certificarnos la verdad del Evangelio. Es decir, no podemos perder de vista qué trae como contenido este bautismo que es parte de los sacramentos. Quiero que usted ponga atención en lo siguiente. Dice, la administración del bautismo, aún en presencia de los incrédulos, tiene entonces un ministerio de testificar, de pregonar y de llamar la atención de todos a nuestra condición pecaminosa, a la provisión del Evangelio y al alto privilegio de la unión con Cristo. Quiero entonces que usted pueda detenerse un momento en observar que lo que radica la eficacia del bautismo está vinculado con una parte testimonial hacia aquel incrédulo que todavía no ha conocido de Dios, y al momento en que se realiza es un testimonio que nos lleva a observar un reconocimiento de nuestra condición caída, pecaminosa, que merece consecuencia de muerte, pero que la gracia es abundante para perdonar. Dicen también que el bautismo es eficaz no solamente para la persona a quien se le aplica, sino también para todo el pueblo de Dios, aún para los incrédulos que reciben el testimonio de su administración. Dios no solamente nos une con Cristo, haciendo con ello eficaz todas las promesas del Evangelio, sino que también nos da aviso del hecho en el sacramento del bautismo. Proclama públicamente esta grande verdad por medio de una ordenanza que muestra sensiblemente la realidad de su gracia. Es decir, Dios, al momento en que efectúa o permite que se efectúe ese bautismo externo, es porque ya ha realizado algo interno en nuestra vida, habiéndonos limpiado y purificado por la sangre del Cordero, por la gracia infinita salvadora de nuestro Señor Jesucristo, de modo tal que nos ha puesto en una nueva condición. Entonces no solamente nos ha unido con Cristo y hace eficaz todas y cada una de esas promesas, no, sino que aún más allá de eso, dice claramente que nos conduce a poder observar esa gracia, poder mirar. De tal forma entonces que de su beneplácito Dios nos da no solamente el estar en una nueva estatus delante del Señor, sino que también nos lleva a este testimonio para que podamos entender mejor el hecho de nuestra identificación con Cristo. Este es el hecho y el propósito del bautismo como signo, como sello. Cuando hablamos como el bautismo como sello, entonces decimos que el bautismo autentifica, confirma y garantiza la realidad, la seguridad y la certeza de la gracia prometida. Es decir, cuando alguien está haciendo o está realizando
este bautismo y ya se ha realizado en él esta obra de amor, de misericordia, de bondad de Dios en su vida, lo que está testificando al momento de hacerlo es que eso que ahora está realizándose externamente está confirmando y está garantizando y ahora lo lleva a tener la seguridad y la certeza de que está gozando de esa gracia prometida para los hijos de Dios. No es indispensable, escuche bien, no es indispensable para la gracia que queda sellada en el bautismo, pues la gracia existe antes del sello y el sello no produce la gracia. Es decir, alguien puede bautizarse y no necesariamente eso pueda significar que ya está en la gracia o que en ese momento está siendo usado por ya a gozar de la gracia. No, puede en muchas ocasiones muchas personas, como dice Hebreos capítulo 6, gozar y gustar de la buena palabra. Hay personas que les gusta estar en la iglesia, les gusta el sistema doctrinal, les gusta inclusive todas las cuestiones que se realizan dentro de las iglesias, pero aún allí no hay un nacimiento. Es el solo y simple gusto. Bueno, pero de la misma manera que Dios confirmó su promesa con Noé por medio del arco iris, si podemos recordar ese hecho, ¿verdad? Allá en Génesis capítulo 19, versículo 1 al 17, dice, después de haber hecho con él su pacto y de la misma manera que Dios confirmó la promesa con Abraham por medio del juramento, así Dios nos confirma la realidad y la seguridad de la realidad de su pacto, sellándolo por medio del bautismo. Así como aparece el arco iris, que es parte de su pacto del Señor. El Señor simplemente en su palabra hubiese dicho en el sentido de cómo muchas veces pensamos, bueno, no vuelvo a destruir al mundo con agua y no era necesario poner un arco iris, pero para que tuviéramos una señal y un recordatorio público de que Él cumple su palabra, cada ocasión miramos hacia el cielo y miramos ese arco iris. De la misma manera es el bautismo. Es simplemente en el momento en el que nosotros ahora estamos participando que podemos mirar cómo Dios muestra su gracia infinita y la hacemos pública al momento de participar. Dios no necesita el bautismo como una certificación extra de nuestra relación con Cristo, no, sino que nos da el sello para confirmarnos la constancia de su gracia. Es el sello que nos asegura que las provisiones del pacto fueron cumplidas en Cristo y que nuestra identificación con Él hace real todos los beneficios del pacto. Entonces el bautismo tiene un solo significado y ese significado es tanto para el niño como para el adulto. Significa la unión con Cristo y la resultante purificación del pecado y de la contaminación del pecado por medio de la regeneración y obra del Espíritu Santo, en base a la obra realizada por Cristo en la totalidad de su ministerio, haciendo que la perfecta obediencia de Cristo, su sufrimiento, su muerte, su resurrección, su ascensión, junto con la circuncisión, lleguen a ser nuestras, es decir, la inclusión en el pacto de gracia. De todo esto, el bautismo da testimonio tanto para el adulto como para el niño. 2. El efecto práctico del bautismo. Ese efecto práctico del bautismo podemos observar. El primer efecto práctico del bautismo es el nuevo concepto que tiene la comunidad acerca de la persona bautizada. Por el bautismo, la persona bautizada llega a ser un verdadero miembro de la iglesia y la iglesia, la comunidad, la congregación tiene que recibirle de esta manera. Aquí es donde entra pues precisamente esa parte de la doctrina de la eclesiología. Parte, digamos, de lo que nosotros tenemos que mirar es que una persona que no ha recibido a Cristo,
que no se ha bautizado, y decimos que el bautismo viene a ser la certificación de lo que cree ya que se ha realizado en su corazón, en su vida, en la obra de Cristo para con su vida. Y viene a ser lo externo, ¿para qué? Para que otros puedan creer y conocer de Dios. De tal forma entonces que una persona que no se bautiza, simple y sencillamente, no es miembro de la iglesia. Muchas veces son simpatizantes, muchas veces le llamamos adherentes, porque están allí, pero no se han comprometido públicamente en ser miembros de la iglesia. Muchos quieren tener privilegios, muchos quieren estar inclusive involucrados en la música, en evangelización, muchas veces inclusive les gusta predicar, les gusta cantar, pero no quieren ningún compromiso. Y muchas veces eso tiene que ver con la parte del entendimiento de lo que ahora estamos mirando. Muchas veces no logran entender qué significa el bautismo, qué significa en su momento este medio de gracia. La iglesia ahora tiene, después que la persona ya se ha bautizado, la iglesia tiene la responsabilidad de su desarrollo espiritual. Aquí es donde viene ya un peso para la iglesia, una responsabilidad para la iglesia, de la cual tenemos que ser observables, ¿sí? Tenemos que mirar su crecimiento en el Señor. Es decir, una persona que ya se bautizó, es responsabilidad de la iglesia observar que vaya creciendo espiritualmente. Aquí es donde tenemos que empezar a quitarle las capas a la cebolla, ¿sí? Para llegar al corazón de la esencia o el contenido exacto de lo que contiene esa cebolla. Ok, bueno, pues aquí es donde tenemos que mirar algo. Tenemos que quitarnos de la mente que la responsabilidad recae sobre uno o dos hombres. No. Cuando una persona se bautiza, hace su profesión de fe, o cuando el niño es bautizado, recae una responsabilidad de la iglesia: velar, cuidar, orar, aconsejar, instruir a los padres para que cumplan la instrucción de sus hijos, para llevarlos al Señor, para que acepten y hagan esa confesión de fe pública. Pero también así en la iglesia recae la responsabilidad de mirar el crecimiento espiritual de una persona que se ha hecho ya miembro, que ha pasado al bautismo, de tal forma que la iglesia ahora tiene que cuidar de ese crecimiento espiritual. Pero no recae en solamente dos personas, porque podemos pensar, bueno, es que para eso esta escuela de formación cristiana, que de hecho su crecimiento tiene que ver con que las escuelas dominicales, hoy escuelas de formación cristiana, tienen esa responsabilidad porque son más que un elemento de evangelización, son medios para buscar el crecimiento de cada miembro. Por lo tanto, nosotros tenemos que mirar que no solamente es la escuela de formación, sino cada uno de nosotros como miembros de la iglesia, cuidar de estos hermanos, tanto pequeños, llámense niños, o adultos. Somos nosotros. Ahora bien, en esto tampoco hacemos distinción entre adulto y niño. Las escuelas dominicales sirven al mismo propósito de los dos casos. Sin embargo, el punto es más claro en el caso de los niños. Toda la iglesia siempre está ayudando a los padres para que cumplan esa parte, pero también es obligación de la iglesia mirar y cuidar y observar el crecimiento espiritual. Bueno, hay dos efectos prácticos que quiero mencionarlos rápidamente. Número uno, el primer efecto práctico es cuando el bautizado, en este caso, es aquella persona que ya ha sido injertada o sumada o agregada en un momento dado al cuerpo de Cristo. Es decir, el primer efecto práctico del bautismo es que el cuerpo de Cristo vea al nuevo miembro como miembro del cuerpo. Está incorporado en el cuerpo de Cristo. Es decir, que la misma iglesia que pertenece o que es el cuerpo de Cristo pueda mirar a esa nueva persona como parte de la iglesia. No mirarlo como que no es, sino al contrario, abrazarlo, abrigarlo, arroparlo para integrarlo. El segundo aspecto práctico es el concepto que el bautizado tiene de sí mismo, ¿sí?
Y es aquí donde el bautizado debe considerarse como hijo de Dios. ¿Sí? El niño del pacto, bautizado de acuerdo con las condiciones del pacto, siempre debe considerarse como hijo del pacto. Sus padres y la iglesia entera deben cooperar para darle este concepto de sí mismo. El adulto bautizado también tiene el derecho de considerarse con toda seguridad como hijo del pacto. Y el miembro del cuerpo de Cristo, podemos entonces preguntar al bautizado, ¿no sabes quién eres? ¿Cuándo podemos hacer esta pregunta? Si encontramos una actividad o comportamiento en el que no corresponda al concepto de sí mismo como hijo de Dios. Es decir, aunque nuestro tema no tiene que hablarse de la disciplina, pero al momento de ser miembros de una iglesia, también abrazamos todo el orden establecido de la iglesia. Cuando a una persona se le impone una disciplina, simple y sencillamente, lo que se está diciendo es, no estás dando testimonio de ser hijo de Dios. Es decir, estás diciéndole al mundo y a este cuerpo eclesiástico, pero no digo solamente consistorio, sino a este cuerpo que es la iglesia, que es el cuerpo de Cristo, que tú no eres parte de este cuerpo de Cristo. Y por eso se ejerce esa disciplina que busca siempre que la persona vuelva al Señor, recapacite por la obra del Espíritu Santo y se convierta de sus malos caminos. Bien, dijimos no es el tema de la disciplina, sin embargo, al momento de que podemos mirar que una persona no está comportándose, no está viviendo conforme a lo establecido en la palabra de Dios, pues está diciendo, yo no soy parte de esta iglesia. Bien, cuando tenemos este concepto de que somos hijos de Dios, entonces pueden haber un entendimiento de cuáles deberían ser nuestras actitudes y nuestros comportamientos. El concepto de si un pecador redimido deja sus efectos poderosos en toda la vida, un efecto práctico e importante del bautismo en este nuevo concepto es que el bautizado va a tener de sí mismo la de consuelo y seguridad. Y es una fuerte motivación para andar en Cristo, puesto que por el bautismo está identificado con Él. Este es un aspecto del bautismo que no debemos descuidar. Amados hermanos, el bautismo como símbolo, el bautismo un símbolo externo de la unión con Cristo. Dijimos, la persona al momento que se bautiza está diciendo, yo estoy en esa relación con el Señor, y el bautismo es posterior de lo que ya se dio. Ya está en una relación con Dios, no al momento en el que se bautiza. Antes, ya esto se ha dado y es solamente confirmación. Dijimos, esta confirmación es como lo que Dios hizo mandando ese decreto que el Señor hizo en torno al arco iris, lo mismo el juramento que hizo también con uno de nuestros padres bíblicos. Bueno, amados hermanos, también podemos mirar que cuando la persona sea bautizado debe haber efectos prácticos. La persona tiene que mirarse a sí mismo como un hijo de Dios, y si es un pequeño, como hijo del pacto, y aún como adultos, como un hijo del pacto, pero no dejando de lado nuestra responsabilidad como iglesia. No solamente diáconos, ancianos y pastores o escuela de formación cristiana. Usted que es miembro del cuerpo de Cristo, usted es responsable también del cuidado y crecimiento espiritual de los miembros del cuerpo de Cristo. Amada iglesia, vamos a concluir este tiempo de estudio y quiero invitarles a que tenga usted la amabilidad de ponerse en pie allí en casita. Inclinemos nuestro rostro y oremos a nuestro Dios. Padre Celestial, agradecemos todo lo que hemos hecho en esta tarde, la oportunidad, bendito Dios, de mirar este estudio, de analizar, Señor, la importancia que tiene este sacramento para nuestras vidas. Y permítenos, Señor, entenderlo, comprenderlo,
De tal forma, Señor, que esa identificación contigo, esa relación contigo, Señor, nos lleve a glorificarte en todo tiempo, en todo momento. Padre, bendice a tu Iglesia Nueva Jerusalén, sus congregaciones, sus misiones, a cada anciano, a cada diácono. Te quiero rogar en especial, Señor, traigas consuelo al corazón, por favor, de la vida, Señor, de aquellos mis hermanos y hermanas quienes han perdido, Señor, y digo perdido porque de una forma temporal no pueden mirar a un familiar, Señor, que ha sido llamado para que cumpla, Señor, con su tiempo establecido en la tierra. Te ruego, Señor, por aquellos que ha fallecido un familiar, cualquiera que sea, mi Dios, tal vez un padre, una madre, un hijo, un hermano, un tío, una abuela, un sobrino o tal vez un amigo. Padre, te ruego, traigas consuelo al corazón, los ayudes, mi Dios, los aliente, los fortalezca, los ayude, Señor, a recordar todas y cada una de esas promesas maravillosas, Señor, que tú tienes para con cada uno. Padre Santo, y permíteles, Padre, que tengan ese consuelo de saber que ese familiar, su separación, si ha creído en ti, si ha reconocido, Señor, a ti como su Rey y Señor, Padre, es solamente temporal. Ayúdale, Señor, a encontrar esa paz, pues tu palabra dice que tú eres ese Dios de toda consolación. Padre, te rogamos, consueles a toda tu iglesia. En el nombre precioso de tu Hijo Jesucristo oramos. Y ahora, mis amados hermanos y hermanas, que la gracia infinita redentora de nuestro Señor Jesucristo, el amor eterno del Padre, la comunión, guía y consuelo de su Espíritu Santo sea con cada uno de ustedes, en la vida de vuestros familiares lejanos y cercanos, en aquellos que padecen tribulación, y con la Iglesia Universal de Jesucristo, desde ahora y por siempre. Amén.